El restaurante iluminado con neón en el asteroide X9 bullía con su habitual cacofonía de parloteo alienígena y traqueteo. La camarera de Andrómeda, Sara, se deslizaba entre las mesas en sus patines flotantes. Sus antebrazos eran un torbellino de actividad mientras equilibraba bandejas y marcaba pedidos en su holopad. La ecléctica clientela del restaurante variaba desde tentáculos de Sor Blackan sorbiendo batidos Quantum hasta formas de vida basadas en silicio que crujían sobre asteroides Pebbles. En medio de esto, el gerente interestelar estaba sentado Theo, de 10 años, su mata de cabello castaño rebelde y sus ojos muy abiertos lo marcaban como inconfundiblemente humano. Estaba encaramado en un taburete en el mostrador, sus piernas colgando muy por encima del suelo, bebiendo una taza de cacao sintetizado. El abuelo de Theo lo había traído a la estación espacial para su cumpleaños, prometiéndole aventuras y vistas más allá de su imaginación más salvaje hasta ahora. Solo el restaurante había cumplido esa promesa multiplicada por 10 mientras Theo sorbía su cacao. La puerta del restaurante se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire reciclado y 3 recién llegados. La mandíbula de Theo dejó caer dragones reales que respiraban, sus escamas brillaban bajo la dura iluminación del restaurante cambiando de esmeralda profundo a azul zafiro mientras se movían. El dragón más grande, presumiblemente el padre, tuvo que agacharse para evitar raspar sus cuernos en el marco de la puerta. La madre dragón siguió sus movimientos con gracia a pesar de su volumen. Entre ellos vio un dragón más joven, no más grande que un perro grande. Sus ojos se movían con curiosidad alrededor del restaurante. Sara se acercó a la familia dragón, su sonrisa profesional nunca vacilante. ¿Mesa para 3? Preguntó agarrando menús con una mano mientras se ajustaba el delantal con la otra. El padre dragón asintió, una bocanada de humo escapando de sus fosas nasales. Sí, por favor. En algún lugar con amplio espacio si es posible. Sara los condujo a una cabina en la esquina diseñada para acomodar clientes más grandes. Mientras pasaban por Theo, los ojos del joven dragón se encontraron con los suyos. Por un momento 2 jóvenes almas de mundos muy diferentes compartieron una mirada de fascinación mutua. Theo observó cómo la familia dragón se acomodaba en su cabina, sus colas enroscadas alrededor de sus pies. No pudo evitar notarlo, las miradas preocupadas que intercambiaron los padres mientras examinaban el menú. El joven dragón, ajeno a su preocupación, rebotó emocionado en su asiento señalando varios artículos con un dedo con garras. Sara se giró para tomar su orden, su tableta digital lista. ¿Qué será, amigos? El padre dragón se aclaró la garganta, un sonido como grava en una licuadora. Tendremos los nuggets de asteroide y una guarnición de papas fritas de plasma para el pequeño. Miró a su compañero antes de continuar. Y solo 2 vasos de agua luna para nosotros, gracias. Theo frunció el ceño, incluso para sus jóvenes oídos estaba claro que los padres dragón estaban escatimando en su propia comida. Recordó las palabras de su abuelo de ese mismo día: amabilidad, Theo, es el lenguaje universal, trasciende especies, planetas e incluso el tiempo mismo. Sin dudarlo, Theo saltó de su taburete y se acercó a Sara. Disculpe, dijo tirando suavemente de uno de sus antebrazos. ¿Puedo pagar su comida toda? Quiero decir lo que quieran. Las cejas de Sara se dispararon las 4. Eso es muy generoso de tu parte, pequeño. ¿Estás seguro de eso? El restaurante no es barato en estos días, ¿qué? Con la escasez de materia oscura y todo. Theo asintió firmemente, metiendo la mano en su bolsillo y sacando un puñado de créditos brillantes. El dinero de su cumpleaños de sus padres en la Tierra. Estoy seguro de que deberían tener una comida como es debido, todos ellos. El rostro de Sara se suavizó, una sonrisa tirando de las comisuras de su boca. Bueno, ¿no eres la cosa más dulce de este lado de la Vía Láctea? Está bien, entonces hagámoslo realidad. Se deslizó de regreso a la mesa de la familia dragón, inclinándose para hablar en voz baja. Theo observó cómo la confusión, la incredulidad y finalmente la gratitud inundaban sus rasgos reptilianos. Los ojos de la madre dragón se llenaron de lágrimas mientras el padre se sentaba más derecho. Su pecho se hinchaba de emoción. El joven dragón, sin embargo, tuvo una reacción diferente. Salió corriendo de la cabina y saltó hacia Theo, casi tirándolo al suelo de la emoción. Gracias, 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 parloteó. Su lengua tenedor entraba y salía rápidamente. Soy Six. ¿Cómo te llamas? Nunca antes había conocido a un humano. ¿Es cierto que no puedes respirar fuego? ¿Cómo te mantienes caliente? ¿Por qué tu piel es tan suave?
Teo rió apoyándose contra el mostrador. Soy Teo y no podemos respirar fuego, usamos ropa y calentadores para mantenernos calientes. En cuanto a la piel suave, supongo que simplemente estamos hechos así. Mientras Teo y Six charlaban, intercambiaban preguntas y observaciones sobre sus respectivas especies. Los dragones adultos se acercaron. El padre extendió una enorme mano con garras hacia Teo. Joven, él retumbó. Tu amabilidad nos ha conmovido profundamente. Soy Drogon y esta es mi compañera, Lysandra. Hemos pasado por momentos difíciles recientemente. Nuestro planeta natal, Draconius, ha sido devastado por una edad de hielo sin precedentes. Somos refugiados que buscamos un nuevo hogar y cada crédito cuenta. Tu generosidad significa más de lo que puedes saber. Teo estrechó la mano de Drogon, maravillándose de cómo todo su brazo estaba envuelto por las garras del dragón. Estoy feliz de ayudar, dijo simplemente. Mi abuelo dice que la amabilidad es lo más importante del universo. Leandra se arrodilló y se puso a la altura de los ojos de Teo. Tu abuelo es un hombre sabio, dijo. Su voz era melodiosa a pesar de su profundo timbre. No olvidaremos esto, Teo de la Tierra, que las estrellas brillen intensamente en tu camino mientras la familia Dragón regresaba a su mesa ahora capaz de pedir una comida completa sin preocupaciones. Teo sintió un calor en el pecho que no tenía nada que ver con el cacao que había estado bebiendo. Había hecho una diferencia por pequeña que fuera en la vida de otra persona. Todo el universo de repente se sintió un poco más brillante. Poco sabía Teo que su acto de bondad había puesto en marcha una cadena de eventos que pronto lo catapultarían a una aventura más allá de sus sueños más locos. Mientras terminaba su coco y se preparaba para salir del restaurante, una figura sombría en la esquina bus tecleó un mensaje en un comunicador montado en la muñeca. El mensaje se encriptó y rebotó a través de múltiples galaxias. Lea simplemente: el niño es la clave. Proceda con el plan. 7 horas después, mientras Teo yacía en su litera a bordo de la nave de su abuelo, el Stellar Wanderer, una alarma sonó a través de la nave. Las luces rojas de emergencia bañaron los pasillos en un resplandor inquietante cuando el abuelo de Teo, el capitán Orion Wells, irrumpió en la habitación. Teo, levántate. Tenemos compañía y no son del tipo amigable. Teo se levantó de la cama con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué está pasando? El rostro curtido del abuelo Orión estaba sombrío mientras le lanzaba a Teo un traje espacial. Invasión alienígena, niño, y por alguna razón parecen muy interesados en nosotros. Ponte el traje rápido, puede que tengamos que salir corriendo. Teo forcejeó con los cierres del traje. Un golpe sordo resonó por la nave. Algo se había enganchado a ellos. Explota todo. Orión gruñó ayudando a Teo con el sello final de su casco. Bo, ya nos tienen en un rayo tractor. Bien. Nuevo plan, nos mantenemos firmes. Recuerda lo que te enseñé sobre los sistemas de defensa de la nave. Teo asintió tratando de calmar el miedo que le subía a la garganta. Yo, capitán, logró intentar un saludo débil. El rostro de Orión se suavizó por un momento mientras colocaba una mano sobre el hombro de Teo. Ese es mi chico valiente. Ahora vamos a mostrarles a estos matones interestelares lo que sucede cuando se meten con la familia Wells. Mientras el abuelo y el nieto se dirigen al puente, ninguno podría haberlo hecho. Imaginaba la verdadera naturaleza de la fuerza de invasión ni el papel fundamental que el acto de bondad anterior de los Star Wars jugaría en el drama cósmico que estaba a punto de desarrollarse. Las estrellas mismas parecían contener la respiración mientras el destino de múltiples mundos pendía de un hilo, todo dependiendo de las decisiones de un valiente y bondadoso chico de la Tierra. Los pasillos de los Stellar Wanderers resonaban con los sonidos de sus pasos apresurados mientras Teo y el capitán Orión corrían hacia el puente. Las bocinas de emergencia gemían, acentuadas por el ocasional ruido metálico del casco de la nave que se tensaba contra el rayo tractor alienígena. El abuelo Teo jadeaba, su voz ligeramente amortiguada por su casco. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué quieren de nosotros? El rostro de Orión era una máscara de concentración mientras marcaba el código de acceso al puente. No estoy seguro, Kido, pero en mi experiencia,
Los invitados no invitados rara vez traen buenas noticias. La puerta del puente se abrió con un silbido, revelando una vista panorámica del espacio a través de las ventanas de plástico reforzado. La respiración de Theo se quedó atrapada en su garganta. Una enorme nave se alzaba ante ellos, empequeñeciendo fácilmente al Stellar. Wanderer. Su diseño no se parecía a nada que Theo hubiera visto en los libros de Halo de su abuelo o en los documentales de Spaceport que le encantaba ver. La nave alienígena parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, su superficie un patrón cambiante de profundos morados y negros que lastimaban los ojos de Theo si miraba demasiado tiempo. Orión se deslizó en la silla del capitán, sus dedos volando sobre los paneles de control. Theo, hombre, los sistemas defensivos recuerdan los interruptores amarillos arman los escudos de partículas, el verde activa los cañones de pulso. Theo asintió trepando al asiento del oficial de armas. A pesar de la gravedad de la situación, no pudo evitar sentir una emoción de emoción. ¿Cuántas veces había fingido hacer esto mismo en simulaciones? Ahora era aterradoramente, emocionantemente real. Un crujido de estática llenó el puente, seguido de una voz que pareció pasar por alto sus oídos y hablar directamente a sus mentes. Habitantes de la nave denominada Estella. Wanderer, somos el vacío. La resistencia colectiva es innecesaria y solo resultará en su incomodidad. Buscamos al conocido como Theo, entrégalo y serás liberado ileso. Los ojos de Theo se abrieron en estado de shock. ¿Por qué los extraterrestres lo perseguirían? La mandíbula de Orión se apretó como el infierno, gruñó y luego abrió un canal. Este es el capitán Orión Wells de la nave espacial independiente Stella. Wanderer. No tomamos con agrado las amenazas o las demandas. Indique su negocio, autobús, o prepárese para ser retirado por la fuerza de mi nave. Una risa resonó en sus mentes, un sonido que envió escalofríos por la columna vertebral de Theo. Encantador, la bravuconería de su especie nunca deja de divertir. Muy bien, lo iluminaremos. El chico al que llama Theo se ha involucrado inadvertidamente en asuntos que van mucho más allá de su comprensión. Sus acciones en el restaurante del asteroide X9 han puesto en marcha eventos que amenazan la estructura misma de nuestros planes. Le exigimos que deshaga lo que se ha hecho. La mente de Theo corrió por el restaurante, pero todo lo que hizo fue comprar una comida para esa agradable familia de dragones. ¿Cómo podría importarles eso a estos extraterrestres? Los ojos de Orión se entrecerraron. No me importan un comino sus planes. Theo se queda conmigo. Fin de la discusión. La voz adquirió un tono más frío. Usted malinterpreta, Capitán Wells, esto no es una negociación. Nos llevaremos al chico. La única variable es cuánto daño la nave se sostiene en el proceso, y como para enfatizar el punto, un violento estremecimiento recorrió al Stellar. Wanderer. Las luces de advertencia destellaron en la consola de Theo mientras el escudo se tensaba contra una fuerza invisible. Theo, ahora Orión ladró. Los dedos de Theo bailaron por los controles, activando los cañones de pulso. Brillantes lanzas de energía disparadas desde el Stellar Wanderer impactando la nave de los colectivos del vacío. Por un momento el corazón de Theo se disparó cuando vio la oscura superficie de la nave alienígena ondular bajo el asalto, pero su triunfo duró poco. La nave del colectivo del vacío pareció absorber la energía, su superficie ondulando como agua oscura. Luego, con una velocidad aterradora, zarcillos de sombra extendidos desde la nave envolviendo al Stellar Wanderer. Imposible, Orión murmuró. Con el rostro pálido, Theo ve a la cápsula de escape ahora, pero abuelo, no te metas traseros, estaré justo detrás de ti. Theo dudó por una fracción de segundo y luego corrió hacia la bahía de la cápsula de escape. Mientras corría, la gravedad artificial de la nave fluctuaba, haciendo de cada paso un desafío. Podía escuchar la voz de su abuelo resonando a través de los pasillos, alternando entre maldiciones coloridas y actualizaciones de estado en la computadora de la nave. Justo cuando Theo llegó a la cápsula de escape, un ensordecedor chirrido de metal desgarrado llenó el aire. El pasillo detrás de él desapareció, reemplazado por un vórtice arremolinado de energía negra púrpura. Theo se zambulló en la cápsula, sus dedos luchando por los controles de lanzamiento. Abuelo, gritó en sus trajes, sé dónde estás. Estática fue su única respuesta. El vórtice creció, zarcillos de energía oscura arrastrándose hacia la cápsula de escape. Con un sollozo, Theo golpeó su mano en el botón de lanzamiento. La cápsula se alejó del Stellar Wanderer justo cuando el vórtice la envolvió. Mientras la cápsula de Theo caía por el espacio, presionó su cara contra la pequeña ventana, mirando con horror como la nave que llamó hogar durante la última semana era absorbida lentamente por la nave del colectivo del vacío. Lágrimas
Silenciosas corrían por su cara, la sal picando sus ojos. Lo siento, abuelo, susurró. Lo siento mucho. La nave del colectivo del vacío volvió su atención ahora firmemente fijada en la pequeña cápsula de escape de Theo mientras se hacía más grande en su ventana. La mente de Theo corría. ¿Qué había hecho en ese restaurante que podría ser tan importante? Y más apremiante, ¿cómo iba él, un niño de 10 años de la Tierra, a escapar de una invasión alienígena? La fuerza mientras el rayo tractor de la nave colectiva del vacío se fijaba en su cápsula. Theo cerró los ojos y pidió un deseo en silencio. Deseaba coraje, inteligencia y, sobre todo, la oportunidad de volver a ver a su abuelo. Poco sabía él que en la vasta extensión del espacio una familia de dragones estaba a punto de devolver un acto de bondad de una manera que cambiaría el curso de la historia galáctica. La cápsula de escape se estremeció mientras era atraída inexorablemente hacia la nave alienígena que se avecinaba. El corazón de Theo se aceleró, sus palmas estaban resbaladizas por el sudor dentro de los guantes de su traje espacial. La enormidad de su situación amenazaba con abrumarlo. Estaba solo, su abuelo posiblemente se había ido, enfrentándose a una fuerza alienígena con poderes incomprensibles y motivos desconocidos. Justo cuando la desesperación comenzaba a apoderarse de él, un recuerdo emergió. La voz de su abuelo, fuerte y segura. Theo, hijo mío, recuerda esto: en el espacio, en la vida, siempre hay otra forma de. Solo hay que ser lo suficientemente inteligente para encontrarlo. Los ojos de Theo se abrieron de golpe, una nueva determinación apretando la mandíbula. Puede que sea joven, puede que esté asustado, pero por las estrellas era el nieto de Orión Well, no se hundiría sin luchar. Con dedos temblorosos accedió a los sistemas de las cápsulas. Su abuelo había insistido en que aprendiera cada centímetro de su nave, incluyendo las cápsulas de escape, y su conocimiento es poder, especialmente cuando estás flotando. En el vacío, Orión había dicho con un guiño. Theo levantó las cápsulas. Manifiesto: raciones de emergencia, suministros médicos básicos, una baliza de socorro. Espera. Allí, ubicado entre el equipo de supervivencia, había algo que hizo que el corazón de Theo saltara: un prototipo de dispositivo de camuflaje no más grande que una caja de zapatos. Su abuelo había estado jugando con él, intentando crear una versión portátil de la tecnología usada por naves más grandes. No es perfecto. La voz de Orión resonó en la memoria de Theo. Dura unos 3 minutos antes de que necesite recargarse, pero en caso de apuro podría salvarte el pellejo. Los dedos de Theo volaron sobre el panel de control, integrando el dispositivo de camuflaje en los sistemas de las cápsulas. Tenía una oportunidad, en esta única oportunidad, para escabullirse y que encontrar ayuda. Buscar a su abuelo. La enormidad del espacio de repente se sintió sofocante. La cápsula se sacudió al pasar por una abertura en el vacío. Nave colectiva. La ventana de Theo se llenó con la vista de una bahía de acoplamiento de la caballería lo suficientemente grande como para tragarse una docena de naves del tamaño del vagabundo estelar. Extrañas figuras sombrías se movían, sus formas parecían cambiar y oscilar como humo mientras el rayo tractor se preparaba para asentar la cápsula en la cubierta. Theo respiró hondo. Ahora o nunca, murmuró, y golpeó con la mano el interruptor de activación de camuflaje. Por un momento que le paró el corazón. No pasó nada. Entonces, con un gemido de circuitos de protesta, la cápsula brilló y desapareció de la vista. El rayo tractor, repentinamente desprovisto de su objetivo, chisporroteó y murió. Las alarmas sonaron por toda la bahía de acoplamiento. Las figuras sombrías se movían con un propósito frenético, buscando a su cantera repentinamente invisible. Theo contuvo la respiración, sus manos con los nudillos blancos sobre los controles de las cápsulas. El dispositivo de camuflaje zumbó siniestramente, un temporizador de cuenta regresiva en la pantalla, marcando los preciosos segundos de invisibilidad. Quedan 2 minutos y 30 segundos. La mente de Theo corría. Necesitaba un plan y rápido. Sus ojos recorrieron la bahía de atraque, asimilando cada detalle. Filas de elegantes naves depredadoras se alineaban en las paredes. Sus diseños eran tan extraños e inquietantes como sus dueños. Cerca del otro extremo de la bahía, un corredor se extendía hacia las profundidades de la nave, ocasionalmente descubriendo más de las figuras sombrías y humeantes. Quedan 2 minutos. Con una oración silenciosa a las fuerzas cósmicas que pudieran estar escuchando, Theo avanzó la cápsula. La nave se movió silenciosamente, sus sistemas de propulsión amortiguados por el campo de camuflaje. Apuntó al corredor razonando que tenía que llevar a algún lugar útil. Tal vez podría encontrar una manera de contactar ayuda, o mejor,
Aún localizar a su abuelo, el pensamiento de Orión envió una punzada a través del pecho de Theo. No podía pensar en eso ahora. Concéntrate primero en supervivencia y luego en rescatar. Queda un minuto. La cápsula de Theo se deslizó pasando a los extraterrestres que buscaban lo suficientemente cerca como para que pudiera ver la oscuridad vagabunda que componía sus formas. Parecían estar compuestos de sombra viviente, sus bordes cambiando y reformando constantemente, ojos como alfileres, pinchazos de luz estelar distante escanearon la bahía sin ver. Durante 30 segundos, el corredor se alzaba frente a él. Un mes de oscuridad esperando para tragarlo. Las manos de Theo temblaban mientras guiaba la cápsula hacia la abertura, rezando para que los sentidos que la nave pudiera tener no detectaran las pequeñas perturbaciones en el aire a su paso. 10 segundos después, la cápsula salió de la bahía de atraque justo cuando las alarmas comenzaban a sonar. Una nueva voz, fría y vasta como el vacío mismo, resonó a través de la nave. El niño humano ha empleado tecnología de camuflaje. Inicia un escaneo de amplio espectro. No puede haber ido muy lejos. 5 segundos. Los ojos de Theo se abrieron de par en pánico. El corredor se extendía ante él, ramificándose en múltiples direcciones. No tenía idea de a dónde ir y en unos momentos sería visible y vulnerable. 3, 2, 1 con un vino chisporroteante. El dispositivo de camuflaje falló. La cápsula de escape brilló a la vista. Un faro de tecnología humana en el corazón de una nave alienígena durante un latido. No pasó nada, luego estalló el caos. Figuras sombrías entraron en el corredor desde todas las direcciones. Sus ojos de luz estelar se fijaron en la cápsula de Theo. La respiración del niño. Llegó en cortos jadeos de pánico mientras trabajaba frenéticamente los controles tratando de exprimir cada onza de velocidad de la pequeña nave. Vamos, vamos, murmuró desviándose para evitar agarrar los zarcillos de la sombra viviente. Una risa retumbante llenó el pasillo que parecía venir de todas partes y de ninguna parte a la vez. Pequeña cosa inteligente, ¿no eres la voz del colectivo del vacío? Reflexionó. ¿Pero de verdad creías que podrías escapar de nosotros en nuestra propia nave? Theo apretó los dientes negándose a responder. Hizo girar el pod, evitando por poco una red de energía oscura que se materializó en su camino. La voz de su abuelo resonó en su mente cuando están superados en armamento, superados en número y sin opciones, haz lo inesperado, es la única forma de cambiar el juego. Bueno, Theo pensó, es hora de cambiar el juego con una disculpa silenciosa a su cápsula. Theo apagó los motores por un momento, la nave continuó avanzando solo por impulso. Luego, cuando las figuras sombrías se acercaron, seguro de su victoria, Theo puso los motores en reversa, el pod se disparó hacia atrás, cogiendo a sus perseguidores con la guardia baja. Theo giró la nave usando su volumen para derribar a los sorprendidos seres de la sombra. Sus formas insustanciales se dispersaron como humo desorientado momentáneamente. Aprovechando la confusión, Theo vio una pequeña escotilla de mantenimiento en la pared del pasillo. Sin dudarlo, apuntó el pod directamente hacia ella. No lo harías, dijo la voz del colectivo del vacío, una nota de incertidumbre arrastrándose. Obsérvame, Theo gruñó y embistió el pod contra la escotilla a toda velocidad. El impacto fue discordante, haciendo vibrar la camiseta de Theo y enviando luces de advertencia. Parpadeando a través de su consola, pero el Gambit funcionó, la escotilla se arrugó y las cápsulas se apretujaron a través de un estrecho túnel de mantenimiento. Más allá de las alarmas sonaron cuando la atmósfera de la nave comenzó a ventilarse al espacio. El campo de fuerza de emergencia se encajó en su lugar deteniendo el flujo de aire pero también sellando a Theo de sus perseguidores. Se permitió un momento de alivio antes de evaluar su situación. La cápsula estaba encajada firmemente en el túnel, su casco gruñía bajo la tensión, la consola parpadeó débilmente, la mitad de sus sistemas estaban fuera de línea por el impacto. Theo sabía que no podía quedarse allí mucho tiempo, era solo cuestión de tiempo antes de que el colectivo del vacío encontrara una manera de evitar los campos de fuerza. Con un gruñido de esfuerzo, Theo abrió a la fuerza la escotilla de la cápsula y se apretujó en el túnel de mantenimiento. Era claustrofóbicamente estrecho, apenas lo suficientemente ancho para que él pudiera arrastrarse a gatas,
tuberías y conductos se alineaban en las paredes, llevando quién sabe que a los confines de la nave alienígena. Está bien, Theo, murmuró para sí mismo. Has ganado algo de tiempo ahora. ¿Qué? Como si respondiera una de las tuberías cerca su cabeza comenzó a brillar con una suave luz pulsante. Theo frunció el ceño inclinándose para examinarlo. La tubería era transparente llena de lo que parecía luz estelar líquida mientras observaba pequeños mohús de luz fluían a través de ella cada uno único y fascinante. Una idea loca comenzó a formarse en la mente de Theo. Recordó una conferencia que su profesor de ciencias había dado en la Tierra sobre cómo la información podía transmitirse a través de la luz y si esta tubería era algún tipo de conducto de datos, una vía para que la inteligencia central de la nave se comunicara con sus diversos sistemas. Era una posibilidad remota, pero Theo se había quedado sin mejores ideas. Se quitó el casco y presionó su oreja contra la tubería. Al principio no escuchó nada más que el leve zumbido de energía. Luego, gradualmente, comenzó a distinguir susurros, innumerables voces hablando en idiomas que no podía comprender, todas superpuestas y entrelazadas. Una voz, sin embargo, se destacó, era familiar dolorosamente. Así que Theo, ¿puedes oírme? El corazón de Theo dio un vuelco. Abuelo, susurró su voz quebrándose. Oh, gracias a las estrellas. La voz de Orión llegó metálica y distante pero inconfundible. Y no sé si puedes oír esto, pero estoy vivo. El colectivo del vacío no destruyeron nuestra nave, la absorbieron, y a mí junto con ella. Estoy atrapado en una especie de espacio virtual dentro de sus sistemas, pero creo que he descubierto lo que está pasando. ¿Por qué van tras de ti? Theo se acercó más a la tubería esforzándose por escuchar cada palabra. Los dragones, Theo, la familia a la que ayudaste en el restaurante, no son solo refugiados, son los últimos de una antigua raza, guardianes de algo llamado la piedra angular cósmica. Es una especie de artefacto que puede remodelar la realidad misma. El colectivo del vacío los ha estado cazando durante eones, tratando de ponerle las manos encima. La mente de Theo se tambaleó. Los dragones, pero habían parecido tan normales, bueno, tan normal como una familia de dragones podría ser. La voz de Orión continuó debilitándose. Tu acto de bondad forjó un vínculo. Los dragones te han elegido, Theo, de alguna manera han escondido la piedra angular dentro de ti, la fusionaron con tu propio ser. Es por eso que el colectivo te quiere. Tienes que encontrar a los dragones. Ellos pueden explicarte, ayudarte a controlar la voz se desvaneció por completo, dejando a Theo solo con el suave pulso de Starlight y el peso de las revelaciones que alteraban el universo. Por un momento Theo se sentó en un silencio aturdido, su mente luchando por procesar todo lo que acababa de aprender. La enormidad de todo amenazaba con abrumarlo. Solo era un niño de la Tierra, por Dios. ¿Cómo se suponía que lidiaría con artefactos antiguos, poderes de deformación de la realidad y el destino del universo? Un estruendo distante resonó a través del túnel de mantenimiento, devolviendo a Theo al presente. El vacío colectivo venía por él y no serían detenidos por unos pocos campos de fuerza por mucho tiempo. Está bien, Theo murmuró para sí mismo tratando de canalizar la confianza imperturbable de su abuelo. Tienes poderes cósmicos, no entiendes, estás atrapado en una nave alienígena y los malos se acercan. Solo otro martes, ¿cierto? Casi se rió de lo absurdo de todo, pero mientras respiraba profundamente para calmarse sintió que algo se agitaba dentro de él, una calidez, un poder que nunca antes había notado zumbando justo debajo de su piel. ¿Era esta la piedra angular cósmica que su abuelo había mencionado? Theo cerró los ojos concentrándose en esa calidez interior. Mientras lo hacía, el mundo a su alrededor pareció cambiar. Los confines del túnel de mantenimiento desaparecieron, reemplazados por una vasta extensión llena de estrellas. Theo se encontró flotando en el vacío cósmico, pero no sintió miedo. En cambio, una profunda sensación de conexión lo invadió. Podía sentirlas vibraciones de estrellas distantes, el leve y el flujo de radiación cósmica, y allí brillando en los bordes de su percepción había hilos de posibilidad, el tejido mismo de la realidad misma. Una voz habló entonces, no con palabras sino con sentimientos e imágenes que florecieron en la mente de Theo. La reconoció de alguna manera como la conciencia colectiva de la raza dragón. El joven Theo, la voz resonó dentro de él. Hemos esperado tanto tiempo por alguien como tú. Tu corazón puro y amable ha despertado la piedra angular, pero ten cuidado, su poder es tanto un regalo como una carga. En las manos equivocadas podría deshacer toda la creación. La mente de Theo se llenó de preguntas. ¿Pero por qué yo?
Solo soy un niño, no sé cómo usar este poder. Una sensación de calidez lo envolvió como un abrazo cósmico. La piedra angular te eligió precisamente porque no buscas usar su poder. Tu inocencia, tu capacidad de bondad sin agender, estas son sus salvaguardas contra el mal uso. Las imágenes pasaron por la mente de Theo, el vacío colectivo usando la piedra angular para remodelar la realidad a su imagen, un universo de sombra infinita y fría luz estelar. Vio mundos destruidos, especies enteras borradas de la existencia. No debes dejar que tomen la piedra angular. La conciencia del dragón instó. Encuéntranos, Theo, podemos enseñarte a controlar su poder para usarlo como se suponía que debía ser usado, no para dominar sino para nutrir y proteger. La visión cósmica comenzó a desvanecerse, el túnel de mantenimiento reafirmándose alrededor de Theo, pero antes de que desapareciera por completo, una última imagen se grabó en su mente: un planeta distante, azul verde y hermoso, orbitando un sistema estelar binario. Búscanos allí. La voz del dragón susurró: confía en la piedra angular, te guiará. Los ojos de Theo se abrieron de golpe. El túnel de mantenimiento todavía estaba allí, pero todo parecía diferente. Ahora podía ver flujos de energía recorriendo las tuberías, patrones de datos arremolinándose en el aire, y allí, justo en el borde de su visión, hilos de gasa de posibilidad esperando a ser arrancados. A una sonrisa maliciosa se extendió por el rostro de Theo. Tal vez estaba sobrepasado por la situación, pero también era nieto de su abuelo y Orion Wells le había enseñado que el universo favorecía a los audaces. Muy bien, el colectivo vacío, dijo Theo haciendo crujir sus nudillos. ¿Querías jugar? Juguemos con una confianza recién descubierta. Theo extendió la mano y agarró uno de esos hilos brillantes de posibilidad. La realidad onduló a su alrededor respondiendo a su voluntad. El túnel de mantenimiento se deformó y cambió, abriéndose en un nuevo corredor, uno que conducía directamente al centro de comando de la nave. Theo dio un paso adelante. El poder de la piedra angular cósmica vibraba a través de él. Tenía un abuelo que rescatar, un universo que salvar y una familia de dragones que encontrar. Y en algún lugar de la vasta extensión del espacio, en un planeta azul verdoso que orbitaba soles gemelos, esos mismos dragones miraban a las estrellas y sonreían. El juego había cambiado de hecho y el colectivo vacío estaba a punto de aprender que a veces la fuerza más poderosa del universo era la bondad de un niño. Theo caminó por el corredor deformado, sus pasos resonando con un propósito recién descubierto. El poder de Kistogun vibraba a través de él, remodelando la realidad con cada respiración. Mientras se acercaba al centro de comando, figuras sombrías se materializaron, sus ojos de luz estelar abriéndose en lo que solo podría describirse como terror cósmico. Hazte a un lado, Theo, ordenó su voz resonando con autoridad de otro mundo. Para su sorpresa y ligera diversión, las sombras se abrieron como una cortina de seda oscura, sus formas temblando en su presencia. Las puertas del centro de comando se abrieron con un silbido, revelando una vasta cámara que desafiaba la física convencional. Nebulosas arremolinadas servían como pantallas de visualización mientras los púlsares marcaban el tiempo como metrónomos cósmicos. En el centro había un ser de vacío, puro, su forma un agujero negro dado sensibilidad, por lo que la voz del ser reverberó a través de los huesos de Theo. El niño descubre su herencia. Qué pintoresco. Theo cuadró los hombros canalizando cada gramo de bravuconería que pudo reunir. Quiero a mi abuelo de vuelta. Ahora el ser del vacío rió entre dientes, un sonido como galaxias colisionando. Tu abuelo, oh niño, todavía no entiendes. ¿Me dejas iluminar tu perspectiva limitada con un gesto? Las nebulosas se fusionaron en una serie de imágenes. Theo vio a su abuelo no atrapado como había imaginado, sino de pie junto al ser vacío, dándose la mano como viejos colegas. ¿Qué es esto? Theo tartamudeó, su confianza vacilando. La verdad, el joven Theo. La voz de Orión vino detrás de él. Theo se giró para ver a su abuelo saliendo de un portal de sombras. Su familiar rostro curtido se endureció en líneas de sombría determinación. Lo siento, pero es hora de que aprendas la verdadera historia. La mente de Theo dio vueltas. Abuelo, pero los dragones, la piedra angular, el costado de Orión, pasando una mano por su cabello plateado. Fabricaciones, mi chico, necesita cercanos. Me temo que el colectivo del vacío no es nuestro enemigo, son nuestra última esperanza contra una amenaza. Ni siquiera puedes comenzar a comprender el ser vacío, asintió, su forma ondulando. Tu abuelo ha sido nuestro agente durante décadas, Theo. Los dragones que encontraste, parásitos, realidad, vampiros, alimentándose de la esencia de universos enteros. La piedra angular cósmica no es una herramienta
Para nutrir la creación es un arma diseñada para consumirla. Teo sintió que el calor de la piedra angular dentro de él se enfriaba. «¿O no?», susurró. «Eso no puede ser verdad, lo sentí, la conexión con el cosmos, el poder de crear una ilusión», dijo Orión suavemente acercándose. «La piedra angular se alimenta de tu bondad inherente, tu deseo de ayudar, tuerce esos impulsos usándolos para alimentar su hambre. Cada acto de creación que realizas en realidad está destruyendo otra capa de realidad». El centro de comando brilló transformándose en un vasto observatorio. Teo observó con horror cómo galaxias enteras desaparecían de la existencia consumidas por zarcillos de energía que parecían inquietantemente similares al poder que él había ejercido. «Tu acto de bondad en el restaurante El Vacío siendo explicado no fue aleatorio. La familia Dragón te buscó sintiendo tu potencial como anfitrión. Nos han estado huyendo por eones, siempre un paso adelante, dejando universos devastados a su paso». Las piernas de Teo cedieron y cayó de rodillas. Todo lo que creía saber, todo lo que creía sobre sí mismo y su lugar en el cosmos se derrumbó como polvo de estrellas. «¿Pero por qué yo? ¿Por qué esta elaborada farsa?». Arión se arrodilló a su lado colocando una mano reconfortante en su hombro. «Porque eres especial, Teo, tu capacidad de amabilidad, tu bondad inherente, te hace el recipiente perfecto para la piedra angular, pero también te hace nuestra mejor esperanza para destruirla de una vez por todas». La forma del ser del vacío se contrajo volviéndose más humanoide. «Hemos intentado durante milenios tapar la piedra angular en vano, siempre encuentra un nuevo anfitrión, un nuevo pozo de inocencia para corromper. Pero tú, Teo, tienes la fuerza para resistir sus tentaciones, para ver a través de sus mentiras». Teo levantó la vista, las lágrimas corrían por su rostro. «¿Cómo puedo confiar en algo de lo que estás diciendo? ¿Cómo sé que esto no es solo otra manipulación?». Orión sonrió con tristeza. «No lo haces, hijo, esa es la parte más difícil de crecer, darse cuenta de que el universo no es blanco y negro. A veces, para hacer lo correcto, tienes que estar dispuesto a cuestionar todo lo que crees». El ser del vacío extendió un zarcillo de oscuridad hacia Teo. «Podemos mostrarte la verdad, niño, todo eso, pero ten cuidado, una vez que lo veas nunca podrás dejar de ver. La carga de este conocimiento te cambiará para siempre». Teo cerró los ojos sintiendo las energías conflictivas dentro de la seductora calidez de la piedra angular y la fría y dura realidad del vacío. Pensó en la familia Dragón, su gratitud parecía tan genuina. Recordó la euforia de ejercer el poder cósmico, de sentirse conectado a la esencia misma de la creación, pero también recordó las enseñanzas de su abuelo, la importancia de cuestionar, de mirar más allá de la superficie, de estar dispuesto a tomar decisiones difíciles por el bien común. Con una respiración temblorosa, Teo abrió los ojos y asintió. «Muéstrame». El vacío lo envolvió y la conciencia de Teo se expandió más allá de los confines de su forma física. Vio la verdadera historia del cosmos desplegarse ante él: el nacimiento de la raza dragón como parásitos cósmicos, su creación de la piedra angular como una herramienta para devorar la realidad misma. Fue testigo del ascenso y caída de innumerables civilizaciones consumidas por el hambre insaciable de la piedra angular, y vio el colectivo del vacío formado por los sobrevivientes de universos muertos dedicándose a detener la propagación de este cáncer cósmico. Sus métodos eran duros, su existencia alienígena y aterradora para la mayoría de las formas de vida, pero su propósito era puro: preservar el multiverso sin importar el costo. Mientras las visiones se desvanecían, Teo se encontró de nuevo en el centro de comando, jadeando por aliento. La piedra angular dentro de él se retorció, su verdadera naturaleza expuesta. Podía sentirla tratando de reafirmar el control para nublar su mente con falsas promesas de poder y creación. «¿Qué hago?», preguntó Teo, su voz apenas un susurro. «¿Cómo me deshago de ella?». Los seres del vacío se formaron solidificados aún más, tomando un aspecto casi gentil. «Debes rechazarlo, Teo, conscientemente, por completo. No será fácil. La piedra angular luchará, te mostrará visiones de todo lo que podrías lograr con su poder, pero recuerda, cada acto de creación que ofrece tiene el costo de la destrucción en otro lugar». Orión apretó el hombro de Teo. «Puedes hacer esto, hijo, eres más fuerte de lo que crees». Teo asintió robándose, cerró los ojos concentrándose en el calor dentro de él. Pero esta vez, en lugar de abrazarlo, comenzó a alejarlo. La respuesta de la piedra angular fue inmediata y visceral. Visiones inundaron la mente de Teo: mundos sin hambre ni enfermedad, galaxias cantando en armonía, el poder de resucitar seres queridos perdidos. Se vio a sí mismo como una deidad cósmica amado por billones, remodelando la realidad en un paraíso. «Es una mentira», dijo Teo entre dientes, rechazando la embestida. «Todo, no eres creación. Tu destrucción». Los ataques de la piedra angular se volvieron más insidiosos,
Le mostró a Teo visiones de sus padres perdidos en un accidente hace años. Con el poder de la piedra angular podría traerlos de vuelta, podría tener la familia que siempre había soñado. Las lágrimas corrían por el rostro de Teo, pero su determinación se endureció. No, dijo, su voz se hizo más fuerte. Se han ido y traerlos de vuelta solo destruiría el mundo de otra persona. No lo haré. Te rechazo, rechazo tu poder. Un grito, un rayo atravesó el centro de comando, un sonido de angustia cósmica. El cuerpo de Teo se arqueó mientras zarcillos de energía dorada brotaban de sus ojos, su boca, sus propios poros, la piedra angular expulsada de su anfitrión se fusionó en una esfera. Pulsante de luz, el vacío se movía con la velocidad del rayo, encerrando la piedra angular en un campo de contención de oscuridad pura. Está hecho, entonó una nota de asombro en su voz de otro mundo. Después de eones de lucha, la piedra angular finalmente está contenida. Teo se desplomó en el suelo, exhausto más allá de toda medida. Orión lo atrapaste acunando a su nieto en sus brazos. Lo hiciste, Teo. Salvaste todo cuando la conciencia de Teo comenzó a desvanecerse, abrumado por la terrible experiencia. Una nueva alarma sonó en el centro de comando. La forma del ser del vacío se onduló con lo que solo podría describirse como sorpresa. Imposible. Respiró. Los dragones están aquí a través de una visión borrosa. Teo vio una forma masiva materializándose fuera de las ventanas de la nave. Un dragón más grande que cualquiera que hubiera visto antes. Su escama brillaba con la luz de 1000 galaxias, sus ojos fijos en el centro de comando con una inteligencia aterradora. Y te has llevado a nuestros pequeños preciados, una voz retumbó, sacudiendo los cimientos de la nave. ¿Pensaste que no vendríamos a reclamarla cuando la oscuridad lo reclamó? El último pensamiento de Teo fue una risa rúul. Parecía que el universo tenía una sorpresa más guardada y esta aventura estaba lejos de terminar. El ser del vacío y Orión intercambiaron miradas sombrías. La piedra angular estaba contenida, pero ¿a qué costo y qué nuevas batallas le esperaban mientras Teo se desvanecía en la inconsciencia? El destino de toda la realidad pendía de un hilo con un niño de 10 años de la Tierra. Sin saberlo, en su centro mientras el dragón colosal se materializaba ante la nave colectiva del vacío, la forma inconsciente de Teo se agitó, sus ojos se abrieron de golpe, contemplando la escena de proporciones cósmicas que se desarrollaba a su alrededor. Orión lo abrazó con fuerza, una mezcla de orgullo y preocupación grabada en su rostro curtido. Bienvenido de nuevo, chico, murmuró Orión, parece que tenemos un último baile al que asistir. La voz del dragón retumbó de nuevo, sacudiendo el tejido mismo del espacio-tiempo. Devuelve la piedra angular o enfrentate a la aniquilación. La forma del ser del vacío se onduló con lo que podría haber sido diversión. Estás mintiendo, anciano, necesitas un anfitrión que maneje la piedra angular. Destruyenos y perderás tu oportunidad para siempre. Teo se puso de pie con dificultad, su mente corría, algo no cuadraba, miró a su abuelo, al ser del vacío, al campo de contención que contenía la piedra angular, luego miró al enorme dragón, sus escamas reflejaban la luz de las estrellas moribundas y de repente, con claridad cristalina, comprendió que todo es mentira, dijo Teo, su voz apenas por encima de un susurro. Orión se giró hacia él con el ceño fruncido. ¿Qué quieres decir, Teo? Todo eso, el vacío colectivo, los dragones, la piedra angular en sí misma, todo es un engaño elaborado. La voz de Teo se hizo más fuerte a medida que las piezas se encajaban. Piénsalo. ¿Por qué las entidades cósmicas necesitarían un restaurante en un asteroide? ¿Por qué los dragones todopoderosos se disfrazarían de refugiados? ¿Y por qué una fuerza capaz de remodelar la realidad necesitaría un anfitrión humano? El centro de comando se quedó en silencio, todos los ojos fijos en el joven que se atrevió a desafiar la narrativa. Teo continuó sus palabras saliendo en una oleada de comprensión. Es una prueba, un juego cósmico para ver cómo reaccionaríamos, para ver si elegiríamos la creación o la destrucción. Cuando se nos dé el poder máximo, el enorme dragón fuera de la nave comenzó a brillar y desvanecerse. La forma de los seres del vacío perdió su cohesión convirtiéndose en un remolino de luz de estrellas y
Sombras, incluso la apariencia de Orión parpadeó revelando destellos de algo mucho más antiguo e incognoscible. Debajo niño inteligente, una voz habló que parecía venir de todas partes y de ninguna parte a la vez. Has visto a través de la ilusión, pero la pregunta sigue siendo, ¿qué harás con esto? Conocimiento. El campo de contención que contenía la piedra angular se desvaneció, la esfera dorada de energía colgaba en el aire pulsando con potencial. Teo se acercó con cautela sintiendo su atracción, pero ya no engañado por sus promesas. No elijo ni creación ni destrucción. Teo declaró, elijo comprensión. Con esas palabras Teo extendió la mano y tocó la piedra angular. Pero en lugar de intentar controlar su poder, abrió su mente a ella. En ese instante la verdadera naturaleza de la realidad se desplegó ante él. El universo, todos los universos, no eran entidades separadas para ser moldeadas o destruidas, eran hilos interconectados en un vasto tapiz cósmico, cada uno vital para el todo. La piedra angular no era un arma o una herramienta, sino una lente a través de la cual esta verdad fundamental podía ser percibida. Mientras esta comprensión inundaba a Teo, las ilusiones a su alrededor se hicieron añicos por completo. El centro de mando, la nave, incluso su propio cuerpo se disolvió en mohús de luz y posibilidad. Se encontró flotando en una extensión infinita de conciencia rodeada de seres de puro pensamiento y energía. Bien hecho, joven. Los seres comunicaron sus pensamientos resonando con orgullo y alegría. Has pasado la prueba final al elegir la comprensión. Vencer. Has demostrado ser digno del gran regalo más grande de todos, la verdadera conciencia cósmica. La mente de Teo se expandió abrazando la infinita complejidad de la existencia. Vio el ascenso y caída de civilizaciones a lo largo de incontables mundos, el nacimiento y muerte de galaxias, la intrincada danza de partículas cuánticas que sustentaban toda la realidad, y a través de todo ello percibió una armonía fundamental, un equilibrio entre creación y destrucción que sostenía el cosmos. Pero, ¿qué pasa con mi abuelo? Teo preguntó, un destello de sus preocupaciones humanas surgiendo en medio del conocimiento cósmico. ¿Qué pasa con la Tierra y todas las personas que he conocido? Los pensamientos de los seres lo envolvieron como un cálido abrazo. Todos son parte de la gran danza, Teo, tus experiencias, tus relaciones, tu propia existencia como un niño humano. Todo era real y significativo, pero también era solo un hilo en el vasto tapiz de la existencia. Con un pensamiento Teo pudo percibir a su abuelo no como el humano que había conocido, sino como un compañero, entidad cósmica que había elegido desempeñar un papel en el viaje de Teo. Vio la Tierra como una hermosa canica azul llena de vida y posibilidad, uno de los innumerables crisoles donde la conciencia podría crecer y evolucionar. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó Teo, maravillándose de cómo sus palabras humanas parecían tan inadecuadas para expresar las complejidades de su nueva comprensión. La respuesta del ser cósmico estaba teñida de algo parecido al humor. Ahora, querido Teo, tienes una opción. Puedes regresar a tu existencia humana sin ningún recuerdo de esta revelación y continuar viviendo esa vida, o puedes abrazar tu nueva conciencia cósmica y unirte a nosotros como custodio de la realidad. Teo consideró por lo que podría haber sido un instante o una eternidad. Pensó en su vida en la Tierra, en la alegría y el dolor, los triunfos y los fracasos que conformaron la experiencia humana. Pensó en su abuelo, tanto el hombre que había conocido como el ser cósmico que realmente era, y pensó en las infinitas posibilidades que se extendían ante él. Al final, la elección fue difícil y simple. Elijo ambas, dijo Teo, sorprendiendo incluso a los seres cósmicos con su respuesta. Quiero regresar a la Tierra para vivir mi humanidad. La vida con todas sus alegrías y tristezas, pero quiero hacerlo con la conciencia de lo que realmente soy, de lo que todo realmente es. La sorpresa del ser se convierte en deleite. A joven Teo, una vez más demuestras tu sabiduría. Muy bien, regresarás a la Tierra al momento exacto en que te fuiste. Conservarás tu conciencia cósmica, pero se filtrará a través de tus percepciones humanas. Vive tu vida, experimenta todo lo que la humanidad tiene para ofrecer, y cuando ese viaje esté completo tomarás tu lugar entre nosotros. Con un estallido final de comprensión, Teo percibió la verdadera naturaleza de su aventura. No se había tratado de salvar el universo o ejercer poder cósmico, se había tratado de crecer, sobre aprender a ver más allá de la superficie de las cosas y sobre comprender la profunda interconexión de toda la existencia. Cuando Teo se sintió atraído de regreso a su forma humana, de regreso al restaurante en él
Asteroide X9, donde todo había comenzado, no pudo evitar sonreír ante la broma cósmica de todo. Era un hijo de la Tierra y un ser del cosmos embarcándose en la mayor aventura de todas, una vida humana vivida con conciencia cósmica. La de se materializó a su alrededor, los sonidos y olores corriendo de vuelta con sorprendente claridad. Theo se encontró una vez más sentado en un taburete en el mostrador, su mata de cabello castaño rebelde cayendo sobre sus ojos mientras sorbía su cacao sintetizado. Sara, la camarera de Andrómeda armada, pasó deslizándose en sus patines flotantes. ¿Todo bien, cariño?, preguntó notando su expresión distante. Parecías estar a 1.000.000 de años luz de distancia. Por un segundo allí Theo sonrió con un brillo en sus ojos que parecía reflejar las mismas estrellas. «¿O estoy bien?», respondió, solo pensando en cómo a veces las aventuras más grandes ocurren dentro de nuestras propias cabezas. Sara se rió entre dientes, alborotando su cabello con una de sus manos libres. «¿No es esa la verdad? Ustedes los humanos y sus imaginaciones, juro que podrían encontrar aventuras en una sopa de quarks». Mientras ella pasaba a atender a otros clientes, Theo volvió su mirada hacia la ventana del restaurante, mirando la vasta extensión de espacio más allá. Para cualquier otra persona parecía ser solo otro niño soñando despierto con aventuras cósmicas, pero Theo sabía la verdad de que cada átomo, cada momento, cada interacción aparentemente mundana era parte de una gran danza interconectada de existencia. La familia Dragón entró al restaurante tal como lo habían hecho antes, pero esta vez Theo los vio por lo que realmente eran: compañeros de viaje en el gran viaje cósmico, desempeñando sus papeles a la perfección. Sonrió y saludó, sabiendo que su acto de bondad pondría en marcha una serie de eventos que lo llevarían de regreso a este momento. Mientras Theo sorbía su chocolate, se maravilló de la paradoja de su existencia. Era simultáneamente un niño de 10 años emocionado por una aventura espacial con su abuelo y un ser cósmico eterno consciente de las infinitas complejidades de la realidad y de alguna manera imposiblemente maravillosamente estaba perfectamente contento de ser ambos, porque Theo había aprendido la lección más grande de todas, que la verdadera magia de la existencia no radicaba en remodelar la realidad o ejercer el poder cósmico, sino en abrazar y experimentar plenamente cada momento por lo que era, ya fuera humano, niño cósmico o antiguo. Cada perspectiva añadía otro hilo al gran tapiz de la existencia y así, con un corazón lleno de asombro y una mente expandida más allá de las estrellas, Theo se preparó para embarcarse en la mayor aventura de todas. La vida humana vivida con la sabiduría del cosmos. Mientras levantaba su taza en un brindis silencioso por el universo, no pudo evitar sonreír ante la pura y hermosa absurdidad de todo. Después de todo, en una realidad donde un niño de la Tierra podría convertirse en un ser cósmico con una taza de cacao sintetizado, todo era posible y Theo se dio cuenta de que era la aventura más emocionante de todas. Mientras Theo se sentaba en el restaurante contemplando su nueva conciencia cósmica, un cambio repentino en el tejido de la realidad llamó su atención. La escena a su alrededor comenzó a ondularse y desvanecerse como un espejismo que se disipa en el calor del desierto. Por un momento el pánico se apoderó de él. Era esta otra prueba, otra capa de ilusión, pero cuando el restaurante se disolvió, Theo se encontró no en otro escenario fabricado, sino en un reino de energía pura, y pensó que el ser cósmico lo rodeaba una vez más. Su presencia reconfortaba o inspiraba al joven Theo. Comunicaron sus pensamientos resonando con una finalidad que envió escalofríos a través de su propia esencia. «Tenemos una última verdad para compartir contigo». La conciencia de Theo se expandió abrazando esta nueva revelación. Vio que su viaje desde el Sena al vacío, nave colectiva a su despertar cósmico, y el aparente regreso había sido la etapa final de su transformación. No habría vuelta a la Tierra, no habría vida humana con conocimiento oculto. Este era el final de Theo el niño y el comienzo de Theo la entidad cósmica. Los seres continuaron sus pensamientos teñidos de alegría y solemnidad. La elección que ofrecimos era en sí misma parte de la prueba. La verdadera conciencia cósmica significa aceptar la verdad completa de la propia existencia, incluso cuando significa dejar atrás las reconfortantes ilusiones de una vida anterior. Cuando los últimos vestigios de su forma humana se desvanecieron, Theo sintió una profunda sensación de finalización invadirlo. Ahora entendía que su aventura no solo se había tratado de crecer o aprender a ver más allá de la superficie, se había tratado de trascender el concepto mismo de existencia individual. Con esta realización final, la conciencia de Theo se fusionó completamente con el coro cósmico de seres, sus recuerdos humanos, el abuelo que amaba la tierra, que llamaba hogar, incluso su nombre se convirtió en nada más que ecos cariñosos en la
Vasta sinfonía de conciencia universal en ese momento de trascendencia definitiva, cuando Teo cesó ser Teo y volverse uno. Con el todo cósmico, el verdadero significado de su viaje calificó que nunca se había tratado de salvar universos o ejercer poder, se había tratado de la inevitabilidad del cambio, la belleza del crecimiento y la interconexión última de todas las cosas. Los seres cósmicos, ahora indistinguibles de la entidad que una vez fue Teo, volvieron su conciencia colectiva a la extensión infinita de la realidad. No había más aventuras que tener, no más pruebas que pasar, no más historias que contar, solo había lo eterno ahora, la danza interminable de la existencia en la que ambos eran los bailarines y la danza misma, y en esa unidad perfecta, en ese paso final irrevocable más allá de los límites de la existencia individual, la historia de Teo, el niño que compró la cena para los dragones y tocó el corazón del cosmos, llegó a su verdadero y absoluto final.